Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola a todos, muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Un programa conformado por estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad de Chile. Mi nombre es Ana Kena Chabol y estoy con Melanie Moreira y Carla Olivares. Hola, buenas a todos. Muchas gracias por estar escuchándonos acá. Los dejamos invitados, al igual que todos estos sábados. Hoy se viene un muy buen programa con una invitada que la hemos tenido durante todos nuestros años de formación también, así que los dejamos invitados a escucharnos esta mañana. Igualmente, muy buenos días a todos. Yo voy a pasar a recordar un poco en las redes sociales donde nos pueden encontrar, por si se pierden el programa o quieren escuchar programas anteriores, nos pueden encontrar en Instagram como @frecuencia nutricional, en Facebook Frecuencia Nutricional Radio Chile, en YouTube y Spotify como Frecuencia Nutricional y en Mixcloud, mixcloud.com/freno. Ok, entonces ya les dimos, ¿no es cierto?, las redes sociales y vamos a pasar a la bienvenida para nuestra invitada, que es nuestra profesora Claudia Lataste. Ella es docente perteneciente a la Escuela de Nutrición de la Universidad de Chile y hoy nos va a hablar y compartir información sobre los protocolos de servicio de alimentación que se han tenido que establecer en esta cuarentena. Así que para poder comenzar ya con nuestro programa, queremos hacerle la primera pregunta a nuestra profesora sobre qué son los servicios de alimentación, a qué nos referimos cuando hablamos de estos. Hola Melanie, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Los servicios de alimentación son establecimientos de alimentos que están encargados de realizar las preparaciones para grandes grupos de personas. Realizan preparaciones para los diferentes tiempos de comida, por ejemplo, desayuno, almuerzo, once, cena, y son para grupos de personas que están en diferentes contextos. Por ejemplo, establecimientos educacionales, en el área de minería, hospitales, clínicas, empresas también, por lo tanto se mueve con un alto número de raciones. Perfecto, entonces estos servicios de alimentación tienen distintos grupos objetivos, ¿no es cierto? Para que lo entiendan más o menos nuestros oyentes, podríamos estar hablando de un servicio de alimentación ya de un casino, propiamente tal de algún restaurante, así como el casino que pueden tener los hospitales, ¿no es cierto? Exacto, los casinos, Entonces, por ejemplo, de las empresas, donde muchas veces a lo mejor los trabajadores pueden recibir, por ejemplo, el almuerzo en sus lugares de trabajo. Claro, y eso, ¿qué lo va a determinar? Por ejemplo, se puedan dar los 4 tiempos de comida, o para qué público objetivo, cuántas raciones de alimentos. ¿Cómo se va organizando todo eso dentro de un servicio de alimentación? Bueno, los tiempos de comida dependen principalmente de qué tipo de público objetivo es. Por ejemplo, en lugares alejados como en las mineras se entregan los 4 tiempos de comida e incluso colaciones. En establecimientos educacionales generalmente se entrega en algunos desayunos y en la mayoría solamente el almuerzo. En otros lugares, como por ejemplo hospitales, clínicas, son lugares que tienen que estar disponibles las 24 horas del día, por lo tanto ahí se entregan las 4 comidas del día y también las colaciones para los pacientes, y en algunos casos también hay colaciones para funcionarios. Perfecto. Y respecto a la organización de estos servicios en cuanto a personal que se necesite, quién está a cargo de estar al pendiente, que no es cierto, se cumplan las raciones entregadas a cierta hora, ¿cómo podemos saber más o menos para adentrarnos en este mundo que es el área de la alimentación? Bueno, los servicios de alimentación en general se organizan como por área. Hay diferentes áreas de trabajo. Hay una primera área que se llama recepción y almacenamiento, que es donde los manipuladores reciben todos estos alimentos que vienen llegando a los servicios de alimentación. Ahí ellos chequean, por ejemplo, algunas características que son las deseadas para el servicio, que tienen que ver con temperatura, características organolépticas, presentaciones de los alimentos, etcétera. Y luego pasan como a una etapa de almacenamiento de los productos.
Hay otra parte de una gran área que es el área de producción, donde en esa área está también dividida en diferentes como subáreas más chiquititas, donde el alimento va como avanzando por esta área para finalmente convertirse en la ración de alimentos y posteriormente pasar a un área que se llama distribución, que es donde finalmente se va a entregar este alimento al comensal, al cliente, al paciente, por ejemplo, al funcionario. Generalmente tienen que ver con una línea de distribución que muchas veces nosotros conocemos como el lugar donde están, por ejemplo, los baños María, los mantenedores, entonces uno va pasando como con su bandeja y ahí le van entregando la alimentación. Eso es como generalmente cómo se dividen y se organizan todos los servicios en general, en la mayoría de los lugares. Profe, y bueno, hablando de todos estos servicios que usted nombró, que puede estar en tanto en minería, en hospitales, en empresas, nosotros queremos saber cuál es el rol de nutricionista en estos servicios de alimentación, si es que estos cambian dependiendo si se trabaja en una minera o en un hospital, si en todas las áreas que nombró, qué trabajo es un nutricionista en cada área, no sé si nos podría contar un poquito más cómo se desempeña el nutricionista. Bueno, nuestro rol es bastante como importante en los servicios de alimentación colectiva y en general nosotros, debido a algunos lineamientos que se especifican en una normativa técnica nacional, tenemos la obligación de estar a cargo, es decir, de dirigir estos servicios de alimentación en el área que tiene que ver con salud, es decir, en los hospitales y en las clínicas, los nutricionistas estamos a cargo de liderar el servicio. Pero también nos desempeñamos en otros cargos, como por ejemplo como nutricionistas de producción o en calidad, donde eso lo podríamos desempeñar tanto en el área de salud como también en el área como de minería o de empresa. Hoy en día ya cada vez es más frecuente también la contratación de los nutricionistas para este tipo de servicios, ya que nosotros durante nuestra carrera profesional, o sea, durante nuestra carrera universitaria, nos vamos formando también, además de como conocer los alimentos, tenemos muchas, por ejemplo, asignaturas que nos ayudan en relación a la higiene, a la inocuidad de los alimentos, a la gestión y al liderazgo de los servicios de alimentación, así que la verdad es que nosotros como nutricionistas somos profesionales bastante integrales que podemos trabajar no tan solo en el área de la salud, sino que también en cualquier otra de las áreas a cargo de estos servicios o también en estas otras labores como a cargo de la producción o a cargo de la calidad y la inocuidad de los alimentos. Profe, y en esos cargos ahí también va como con el tema de la supervisión y el higiene, por así decirlo, lo que tienen a cargo estos trabajos Claro. los nutricionistas. Claro, por ejemplo, en el área de producción, en general los nutricionistas estamos a cargo de controlar las buenas prácticas de manufactura, que son en el fondo las condiciones mínimas para poder asegurar que los alimentos son inocuos. Entonces, generalmente desempeñamos labores como, por ejemplo, controlar la higiene y la presentación personal de los manipuladores, control de temperatura, degustación de las preparaciones, para en el fondo asegurar que todo lo que se está produciendo ahí es inocuo y no le va a causar ningún daño a los consumidores, a los pacientes o a la persona que lo consume. Profe, en el caso, por ejemplo, si se trabaja en un hospital o, por ejemplo, en una minera, ¿van a variar mucho las diferencias de los trabajos de los nutricionistas, por así decirlo? O sea, pueden variar en relación también al número de colegas que yo tenga trabajando en el mismo lugar. Ya hay algunos lugares donde solamente hay un solo nutricionista y ese nutricionista obviamente tiene que desempeñar muchas labores, pero hay otros lugares donde hay más personas a cargo, entonces ahí se distribuye un poco el trabajo. Entonces va a depender también de la envergadura del lugar, del contrato, de cuántas raciones se entreguen, porque estamos hablando que hay lugares que donde se entregan, por ejemplo, 300 raciones, pero hay otros lugares donde se entregan más de 3.000 raciones al día, al almuerzo. Entonces, obviamente, una persona a cargo de 3.000 raciones al almuerzo no va a bastar. Entonces, en esos casos es más probable que uno tenga, que ahí existan más nutricionistas trabajando también ahí a la par con uno. Muchas gracias, profe, por la explicación ahí. Claro, y además de que, ¿qué pasa, como mencionaba la profesora, en estos casos de que se necesita un grupo para lograr las raciones diarias, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando son raciones ya de máxima complejidad, mayor a 300 raciones, ¿no es cierto?
además de los nutricionistas que pueden estar ahí, como las nutricionistas de producción o de calidad, siempre van a estar acompañadas, ¿no es cierto?, de manipuladores de alimentos, de chef, entonces ahí iría más o menos repartiendo el trabajo, ¿no es cierto? Exacto, es un Y equipo bastante multidisciplinario el que claro, trabaja en los servicios de alimentación. O sea, hay personal técnico, también personal que es profesional y entre todos se hace la labor para poder sacar adelante la producción del día. claro, perfecto, gracias, profesor. Y retomando ese concepto tan importante que son los de higiene e inocuidad alimentaria, pero ¿qué significan estos conceptos y cómo los podemos aplicar ya dentro de un servicio de alimentación? Bueno, higiene está definido como las condiciones o medidas necesarias para asegurar la inocuidad de los alimentos, ¿ya? Y en cambio, la inocuidad de los alimentos significa o garantiza que un alimento no va a causar daño al consumidor o a la persona que lo consuma, ¿ya? Entonces, van bien de la mano. Y en los servicios de alimentación, en general, todos deben cumplir con las buenas prácticas de manufactura, que son obligatorias de acuerdo al reglamento sanitario de los alimentos, ¿ya? Entonces, en general, en todos los servicios de alimentación, lo que vamos a encontrar es, por ejemplo, el control de la higiene de las instalaciones, higiene del proceso, del personal, entre otras cosas que también uno va a ir controlando. Profe, y estas medidas como por ejemplo de higiene o inocuidad en los servicios de alimentación de los hospitales son como mucho más estrictas en comparación con otros servicios que se entregan en empresas o todos tienen que seguir el mismo protocolo. En la mayoría de los lugares existen implementados procedimientos que nos van a ayudar a poder controlar la inocuidad de los alimentos. Estos procedimientos en la mayoría de los casos se ajustan a cada una de las organizaciones porque todas son diferentes, todas tienen equipos diferentes, manejan un número de personal diferente, etc. Pero en general son los mismos procedimientos. Por ejemplo, limpieza y desinfección de superficie, limpieza y desinfección de alimentos, control de plagas, ese tipo de cosas que son las mismas, pero que se tienen que ir adecuando o estandarizando a la realidad de cada uno de los lugares. Perfecto, profesora. Y cuéntenos, ¿cuál podría ser las posibles consecuencias en caso que no se asegure esta inocuidad alimentaria? ¿No es cierto que al final sería un posible daño que nos podría generar a nosotros el alimento que ingiramos? ¿Qué consecuencias podría traer en general y al servicio de alimentación también? Un error o una falla en estas buenas prácticas de manufactura, que es lo que decía, tiene que ver con la higiene y la limpieza de las instalaciones, del lugar, etcétera, nos podrían llevar a contaminar los alimentos y a provocar una enfermedad transmitida por los alimentos. Y lo más probable, a un brote de una enfermedad transmitida por los alimentos, que significa que un grupo de personas se va a enfermar después de haber consumido un determinado alimento. Entonces, esto la verdad es que es bastante crítico y en la situación actual sería caótico que existiera un brote de enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces, por eso es que se hace aún más hincapié en controlar todos estos procedimientos y en que se cumplan. Profesora, y en este caso, por ejemplo, como usuario o paciente, por ejemplo, de un hospital, si yo encuentro quizá una irregularidad, por ejemplo, a mí en el servicio del plato, que uno ve que no es tan higiénico, ¿uno puede hacer un reclamo en cuanto a este servicio? Si veo que no es lo que debería hacer. Sí, en general, la mayoría de los lugares tiene implementada una gestión de reclamos que puede ser, por ejemplo, a través de un libro de sugerencias y reclamos, felicitaciones, que generalmente están disponibles o deben estar disponibles para los usuarios de los servicios. Y si no es así, hoy en día también uno puede hacer reclamos a través de Internet, con la respectiva organización o institución donde ocurrió el hecho. Entonces, la verdad es que en general uno podría como mencionar qué cosas ocurrieron y que a lo mejor llevaron a enfermarse, por ejemplo. Claro, de hecho, también ustedes en la formación que nos dan, ¿no es cierto?, nos comentan
el riesgo de, además de generar esta enfermedad, ¿no es cierto?, y que le va a dañar la salud a nuestros pacientes, que ya son personas como más propensas a ponerse graves, ¿no es cierto?, o a la población en general, en el caso de consumir los alimentos dentro de un casino, también puede tener consecuencias a nivel de la misma organización. Los nutricionistas o quién podría ser aquel que se lleve, ¿no es cierto?, la mala racha, o cómo se podría solucionar y qué otros efectos puede generar en la organización como tal? Bueno, esto tiene, generar un brote de una enfermedad transmitida por los alimentos trae consecuencias muy graves, o sea, consecuencias graves para los consumidores, que incluso podría uno provocar hasta la muerte en alguna persona que sea a lo mejor vulnerable, en el caso, por ejemplo, de un paciente, o de una persona embarazada, de un niño, de un adulto mayor, pero también trae consecuencias para la organización como tal. O sea, por ejemplo, para una organización que tal vez presta el servicio, hoy en día en Chile existen muchas empresas que prestan este servicio de alimentación a otra empresa, ¿ya? Entonces, esto podría llevar, por ejemplo, a terminar el contrato con estas empresas, y eso obviamente lleva un sinnúmero de problemas económicos para las dos partes. Entonces, la verdad es que trae muchas consecuencias negativas. Entonces, por eso es que se hace mucho hincapié en tratar de cumplir los procedimientos y en controlarlos de manera frecuente. Profesor, en este caso, entonces la nutricionista o los nutricionistas en general serían los encargados de velar por esta inocuidad alimentaria, en ese ciclo, inocuidad de las preparaciones y todo eso, para que los pacientes, los usuarios puedan tener un buen servicio. Exacto, esa es nuestra responsabilidad de los servicios. Yo creo que es una gran responsabilidad la que tenemos como profesionales. Ustedes mismos lo han visto ya cuando van a sus prácticas profesionales, que desde ahí nosotros les insistimos, ¿cierto?, en ayudar a controlar todos estos procedimientos. Ustedes como estudiantes muchas veces han apoyado a las organizaciones desarrollando capacitaciones para ayudar a prevenir en el fondo algunas acciones incorrectas o algo que ustedes hayan detectado como una problemática. Así que en general nuestro rol es muy importante, tiene que ver mucho también con la comunicación con el personal, con la motivación del personal, el liderazgo que estemos ejerciendo con ellos. Así que sin duda nuestro rol como nutricionistas en los servicios de alimentación no pasa desapercibido. Exactamente, de hecho, concuerdo que aquí, o pienso más bien que el rol de nutricionista dentro de esta área, ¿no es cierto?, del servicio de alimentación, se diferencia respecto a las otras que pueden ser un nutricionista en el CEFAM, ¿no es cierto?, en el área comunitaria, o ya en el hospital propiamente tal, donde podemos pesar, medir. Aquí tenemos un rol de liderazgo súper marcado, donde tenemos que saber llevar las buenas prácticas no solamente de nosotros, sino que también de los trabajadores que tenemos a cargo. Pero además de nosotros como preocuparnos de esta calidad alimentaria e inocuidad dentro de nuestro equipo, ¿hay algún ente gubernamental o externo al servicio que también se encargue de regular, ¿no es cierto?, que todas estas prácticas se cumplan? Bueno, la Seremi de Salud podría fiscalizarnos en cualquier momento. Entonces, como dije antes, como las buenas prácticas de manufactura son obligatorias por ley en nuestro país, nos van a fiscalizar eso. Entonces, lo más probable es que si nosotros tenemos algún incumplimiento en eso, se nos sancione o se nos multe por estos incumplimientos, ¿ya? En el peor de los casos, si en algún minuto se llega a desencadenar un brote de ETA, lo más probable es que la Seremi de Salud asista al lugar, a esa organización, y fiscalice qué fue lo que pasó, que en el fondo generó este brote de enfermedades transmitidas por los alimentos. Ahora también muchas de las empresas hoy en día, para en el fondo no esperar a que la Seremi venga, de forma también de contribuir como a la mejora continua de las organizaciones, se hacen auditorías internas que tienen que ver con calidad e inocuidad de los alimentos. Entonces, ellos mismos se van monitoreando y van mejorando lo que ellos encuentran que está débil. Y también en la mayoría de los servicios donde
existen estas empresas externas que le prestan un servicio a una organización principal. De esa organización principal hay un nutricionista que tiene el cargo de control de oposición, que es el encargado, o también súper conocido en general en el ambiente de nosotros como la contraparte, y es la persona encargada de supervisar que se cumpla lo que está establecido por contrato, y dentro de esas cosas también supervisa la inocuidad de los alimentos. Entonces no sería extraño, por ejemplo, que esa persona entrara a la central de alimentación con un checklist revisando por ejemplo, que las temperaturas de los equipos estén tomadas, que se haya hecho la degustación, el procedimiento del lavado de manos, que la gente conozca los procedimientos también. Entonces, de acuerdo a eso, esas personas también podrían generar un informe, y en esos casos también se podrían generar como multas, por ejemplo. Perfecto. Entonces vamos viendo la importancia de la inocuidad alimentaria, ¿no es cierto?, porque abarca muchas consecuencias y también asegura una buena experiencia alimentaria para los distintos consumidores, y podemos ver que hay distintas etapas de control, que es más bien preventiva, ¿no es cierto?, mejor prevenir antes que lamentar. Así que vamos viendo durante esta primera parte del programa cuáles son, ¿no es cierto?, a qué se refiere el servicio de alimentación, cómo se organiza, cuál es el rol de la nutricionista y por ejemplo, por qué es tan importante los términos de inocuidad o higiene alimentaria. Entonces, ya para cerrar, le damos las gracias en esta primera parte a nuestra profesora invitada. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y ya vamos a seguir viendo y adaptando este servicio de alimentación en el contexto actual, ¿no es cierto?, que sería el contexto de pandemia por el coronavirus. Así que los dejamos invitados para que después de esta pausa comerciales podamos seguir hablando sobre este tema. Que no se pierdan la segunda parte. Bueno, bienvenido a esta segunda parte del programa Frecuencia Nutricional. Primero queremos saber si la profesora nos puede hacer como un resumen de lo que hablamos en la primera parte, para las personas que quizás se unieron un poquito tarde a la primera parte, o recién se están uniendo a esta segunda parte del programa después de la pausa. Entonces, profesora, si nos puede hacer como una pequeña recopilación o lo más importante de lo que se habló recién. Claro, Carla. Bueno, hablamos primero partimos hablando de qué son los servicios de alimentación, donde yo les explicaba que estos lugares son establecimientos de alimentos, pero que están encargados de la elaboración de raciones de alimentos para un gran número de personas, que podía ser, por ejemplo, un hospital, una clínica, el casino del trabajo, etc. En ellos se hacen los diferentes tiempos de comida, y dependiendo de cada uno de estos lugares donde esté situado este servicio de alimentación, a lo mejor va a ser desayuno, almuerzo, once, cena, a lo mejor solamente almuerzo, dependiendo de qué es lo que se requiera, ¿ya? En general, estos servicios de alimentación se organizan como por áreas de trabajo, donde hay una primera área de recepción y almacenamiento de los alimentos, donde hay una serie de protocolos definidos para poder recepcionar, recibir los alimentos adecuadamente y después almacenarlos de acuerdo a la naturaleza de cada uno de estos productos. Luego hay una área grande que se llama producción, que es donde se elaboran los alimentos y se van convirtiendo en esta preparación, ¿cierto? Y posteriormente hay un área de distribución, que es donde se entregan los alimentos a cada uno de los comensales, o por ejemplo a los pacientes, a los niños en un establecimiento educacional, etc. Y también hablábamos sobre cuál era nuestro rol como nutricionistas en los servicios de alimentos, y en general yo les decía que nosotros cumplimos un rol bastante integral en los servicios de alimentación, porque podemos desde dirigir el servicio hasta participar de la producción, por ejemplo, controlando normas de higiene del servicio, participando de, por ejemplo, degustación técnica, y requiere en el fondo que nosotros visemos el proceso. Y también participamos desde el área de la inocuidad alimentaria, por ejemplo, controlando la salud de los manipuladores, la inocuidad de los procesos, todo lo que tiene que ver con entregar un alimento que sea inocuo, que yo les decía que inocuidad significa que eso garantiza que el alimento
no va a causar daño al consumidor que ingiera esta preparación o este alimento como tal. Bueno, profe, muchas Creo que se quedó pegada nuestra gracias compañera. completa de Ahora la sí. inocuidad. Ahora sí, ya, retomando Ahora todo sí, el tema estamos de súper. la higiene y de la inocuidad, queremos saber si este virus SARS-CoV-2 que provoca esta enfermedad COVID-19 puede ser transmitido en los alimentos, o cómo puede ser, o qué medidas se pueden tomar para que uno no contenga quizás esta enfermedad a través de este virus, si es que los alimentos la pueden transmitir. Bueno, hasta hoy en día no hay evidencia de que eso pueda ocurrir, es decir, de que el virus pueda ser transmitido a través de los alimentos, ¿ya? Hace algunos días atrás, la Organización Mundial de la Salud volvió a recalcar esto debido a una noticia de China sobre unas alitas de pollo y volvieron a decir que en el fondo todavía no hay ninguna prueba de que los alimentos o la cadena alimentaria como tal participen en la transmisión del virus, ¿ya? Lo que probablemente ocurrió en ese caso, de acuerdo al comunicado de la Organización Mundial de la Salud, es que al parecer en China se encontraron partículas del virus, pero en los envoltorios del pollo, no en el pollo como tal, ¿ya? Entonces, al parecer eso fue como generando un rumor que finalmente fue la noticia que muchos de nosotros escuchamos a través de la televisión o de redes sociales, ¿ya? Bueno, el virus, al igual que otros virus, tiene la capa exterior de lípidos y eso hace que esto también sea más frágil y más sensible a los desinfectantes, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer nosotros es, en el fondo, limpiar y desinfectar adecuadamente las superficies para evitar, en el fondo, que estas estén presentes, por ejemplo, cuando compramos en el supermercado o en una feria libre y traemos a nuestras casas, ¿ya? Hay varios estudios que dicen que el virus tiene una permanencia dependiendo de la superficie, ¿ya? Por ejemplo, puede ser, no sé, 2 días, en algunos casos en el vidrio, también tiene supervivencia en el acero inoxidable, en el plástico. Entonces, nosotros tenemos que tratar de desinfectar estas superficies para no ingresar el virus a nuestras casas. Entonces, en general, no existe evidencia de que en sí un alimento o por estos alimentos se pueda transmitir, pero sí el virus puede estar presente en la superficie de todos los alimentos, pueden ser en lata o pueden ser frutas, y siempre hay que tratar de desinfectar estas superficies para asegurarnos de que no nos pueda pasar nada. Exacto, exacto. Sería la forma, y bueno, es un procedimiento que ya antes, no por el tema del coronavirus, sino que antes también se hacía en los servicios de alimentación. Ahora esto en el fondo es más de conocimiento a nivel doméstico, entonces también nosotros ahora lo podemos hacer en nuestras casas. Basta con que lo hagamos con cloro, con una dilución adecuada, de acuerdo a lo que diga el fabricante, y así nosotros nos vamos a poder asegurar en el fondo de eliminar el virus. También lo podemos hacer con alcohol, por ejemplo. Es muy común que ahora, hoy en día, utilizamos este tipo como de pulverizadores, rociadores, entonces con eso podríamos a lo mejor, por ejemplo, pulverizar las bolsas antes de entrar a nuestra casa. Muchas gracias, profe, por esos consejos que se pueden usar a nivel del hogar. Y a pesar de que sabemos que este virus no se puede transmitir por los alimentos, ¿se han implementado algún tipo de protocolo debido al COVID-19? Por ejemplo, en la central de producción o en la zona de consumo, en el casino, por ejemplo. Sí, se han implementado ya desde hace algunos meses atrás. El Comité Internacional de Consenso y Estandarización de Nutriología, que se llama CIENUT, publicó un protocolo de buenas prácticas de manufactura, especialmente para los servicios de alimentación en tiempos de pandemia. Ya ahí en ese protocolo participó la presidenta nacional del Colegio de Nutricionistas de nuestro país, y después de esa publicación quedó disponible también en la página del Colegio de Nutricionistas para que los servicios de alimentación que aún no la conocen la puedan descargar. Ahí hay recomendaciones desde la recepción de los alimentos, pasando también, por ejemplo, por recomendaciones hacia el personal, hacia la producción, hacia la distribución, de manera de poder en el fondo asegurar que el virus no va a estar en los servicios de alimentación.
¿ya? Por ejemplo, a nivel de producción, hay recomendaciones como reorganizar los turnos de trabajo para disminuir. También se han demarcado el suelo con diferentes colores, con señales. Se ha reforzado obviamente el lavado de manos. Por ejemplo, antes se utilizaban alarmas sanitarias, que es como una especie de timbre que sonaba cada cierto tiempo. Hoy en día esa frecuencia del lavado de manos se ha aumentado, por lo tanto nosotros como nutricionistas tenemos que estar ahí supervisando que efectivamente nuestros manipuladores se laven las manos. También se han hecho recomendaciones como por ejemplo prohibir el uso del celular, porque sabemos que en el celular se transportan muchas bacterias y también se puede transportar el virus, entonces de manera de poder minimizar ese riesgo. También a nivel de producción, también se han ido como controlando, por ejemplo, la salud de los manipuladores, la sintomatología relacionada al coronavirus, ya al ingreso de los manipuladores se realiza una especie como de checklist donde se evalúa, por ejemplo, si ha tenido síntomas o no, como para poder en el fondo decidir a lo mejor si este manipulador ingresa o si mejor lo enviamos a un centro de salud para verificar si efectivamente tiene el virus o no, ¿ya? También en la zona de distribución se han hecho muchos cambios que tienen que ver con la forma de entregar los alimentos, ¿ya? Por ejemplo, muchos de los alimentos hoy en día se entregan en envases desechables, se han ido también eliminando, por ejemplo, los saleros de las mesas, las alcusas, y se han reemplazado por sachets individuales de aceite, sal, limoneta, ese tipo de cosas. También donde, por ejemplo, no se puede utilizar cubiertos desechables y hay que utilizar sí o sí los cubiertos normales, lo que se ha hecho en esos casos es, por ejemplo, embolsarlos y además como con la respectiva servilleta, en el fondo para evitar que cuando las personas pasen a comer, toquen todos los servicios o toquen toda la superficie, ¿ya? También se han organizado las mesas de manera de poder tener el distanciamiento social que hoy en día es necesario. Y por supuesto también se han puesto, por ejemplo, dispensadores de alcohol gel a la entrada para que las personas que ingresan a comer puedan en el fondo utilizar el alcohol gel y también cuando se vayan puedan volver a utilizarlo, ¿ya? Así que se han redefinido montones de procedimientos que tienen que ver con limpieza y desinfección. Yo me imagino que el trabajo de los nutricionistas que están encargados de calidad hoy en día y de los nutricionistas de producción es súper arduo. Si ya antes era bastante arduo, hoy en día están encargados de controlar miles de cosas para ayudar, en el fondo para asegurar también que en el mismo equipo de trabajo no se van a enfermar. Entonces ha sido mucho trabajo el que se ha desarrollado durante esta pandemia. Perfecto. Profesora, en el caso ahora de que en muchos están las cuarentenas, se están ya bajando, estamos en transición y quizás no sé cuándo pueda pasar de que algunos restaurantes puedan abrir al público para que la gente pueda ir a consumir a estos locales. ¿Cuáles son las preguntas al concurrir a estos restaurantes o qué es lo que los clientes deberían exigir como mínimo que tengan estos restaurantes en cuanto a la inocuidad y a la protección? Es un poco parecido a lo que están utilizando los servicios de alimentación. Por ejemplo, el tema del alcohol gel es importante que esté presente ahí para que uno pueda utilizarlo al ingreso y al salir. En algunos lugares se han instalado acrílicos para poder en el fondo separar a las personas. Momento, por favor. Así que, bueno, tal como nos decía nuestra profesora, se han implementado muchos protocolos, pero que en realidad refuerzan aquellos que ya estaban, ¿no es cierto?, implementados a lo largo de la producción de alimentos, de la distribución, porque al fin y al cabo lo que importa aquí es mantener la inocuidad, ¿no es cierto? Ya pudimos ver que este SARS-CoV no se transmite a través de los alimentos, pero sí se puede transmitir a través de los envases, la mala manipulación, así que los protocolos que se han dado de la superficie. hoy... Exactamente. Entonces son más bien como potenciar aquellos que ya estaban y los que han sido como ya implementados sería como esto, el distanciamiento social, ¿no es cierto? Quizás cómo nos podemos ir a sentar a la mesa cuando vamos a comer. Respecto a esto mismo, Exacto. Profesora, ¿cómo se vuelve a distribuir el hecho de que vayamos al casino?
¿Se ha recomendado que sea cada un puesto o eso es mucho más estándar dependiendo de Bueno, la va a organización? depender de cada una de las organizaciones. En algunos lugares, por ejemplo, antes las enfermeras de infección intrahospitalaria tenían prohibido que en un hospital, por ejemplo, la gente comiera en sus residencias que están en los pisos donde están los pacientes. Hoy en día ha sido una forma también de disminuir el contagio, entonces la gente ha ido comiendo en esos lugares para no bajar al comedor donde hay mayor número de personas. Se ha tratado, obviamente, en la mayoría de los lugares hacer esta separación en las mesas, pero en algunos lugares es muy difícil, entonces se ha tratado como de entregarlo la alimentación lista para llevar, por ejemplo, para que uno pueda comer en otro lugar, para no, en el fondo no tratar de no juntar tantas personas en un mismo lugar. Perfecto. Y respecto a aquellos protocolos que han generado algún cambio, ¿estos afectan al tipo de alimentación que se va a dar? Por ejemplo, a los alimentos que queramos seleccionar al momento de, por ejemplo, planificar el menú, ¿o eso no se ha visto mucho cambio? Bueno, en muchos de los lugares ha pasado que la planificación de los menús se ha simplificado. Ya, por ejemplo, hay lugares donde se entregaban 3, 4 alternativas de menú, donde hoy en día eso no es posible, también pensando en que los manipuladores de alimentos han disminuido, los turnos son menores, entonces se ha ido como simplificando el menú y en algunos casos, en algunas partes se ha dejado solamente una opción, por ejemplo, para facilitar un poco el tema de la producción y también la misma distribución, para más ágil y más rápida. Ok, entonces respecto a la siguiente pregunta que también tiene que ver con esto que hablábamos, ¿hay posibilidad o qué tan probable es de que durante lo que dure esta pandemia, ¿no es cierto?, haya peligro de que existan problemas con la disponibilidad de los alimentos, quizás si es que llegamos a tener desabastecimiento? ¿Es una probabilidad alta o baja o cómo se encuentra la situación actual? Bueno, Chile no tiene problemas de desabastecimiento. En marzo, cuando aparecieron los primeros casos de coronavirus, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, en ese tiempo indicó que la cadena de alimentos estaba garantizada y que se estaban también tomando todas las medidas preventivas para que en el comercio y en la agricultura disminuyeran ellos el riesgo de contagio y pudieran trabajar bajo estas circunstancias que sabíamos que eran muy complejas. Lo que ocurrió más que nada fue como que existió mucho pánico en la población, bueno, también porque veíamos, ¿cierto?, en las noticias lo que estaba pasando en Europa principalmente, y ese pánico yo creo personalmente que invadió un poco a las personas, entonces esto hizo que si bien los productos escasearan, por ejemplo, en los supermercados, en este tipo de lugares, se debía a que las personas estaban comprando más de lo que necesitaban. No porque no existían los productos a nivel del país, sino que lo que pasaba era que la reposición de los productos no podía ser tan rápida por la demanda que se estaba generando por parte de los consumidores. Por ejemplo, una familia que habitualmente a lo mejor compraba 2 kilos de arroz, terminó comprando 5 kilos de arroz, entonces eso hizo que en el fondo se desabasteciera en ese minuto en el supermercado o en algunos lugares los alimentos, pero después de la reposición eso ya estaba solucionado y hoy en día creo que ya eso es un tema que está solucionado. Yo lo que podría como aconsejar es que las personas planifiquen sus compras, revisen sus despensas, vean las cosas que están próximas a vencer, tanto como por fecha de vencimiento o por maduración de los alimentos, y de acuerdo a eso, planifiquen la alimentación, por ejemplo, familiar para la semana, y después de eso hagan la compra, para que la compra no sea algo impulsivo, sino que sea algo también planificado, que finalmente también nos va a ayudar a nuestro bolsillo, porque nosotros sabemos muchas veces que cuando, por ejemplo, vamos al supermercado, se da una oferta tentadora, nosotros vamos por arroz, pero terminamos saliendo con el carro lleno. Entonces, eso no significa que necesariamente todos esos alimentos los vayamos a utilizar en el mismo minuto. Entonces, muchas veces perdemos muchos de los alimentos que compramos. Perfecto, pero en ese caso, quizá ya a nivel de los servicios de alimentación, ya, no hay un desabastecimiento, por así decirlo, pero no hay quizá un posible retraso
con los alimentos que llegan al servicio de alimentación, si están llegando en las fechas que tenían que llegar, o si han subido los precios, ha costado un poco Yo creo eso en que los retrasos de la llegada del alimento. sí, yo creo que los principales problemas se han dado, por ejemplo, más que con los alimentos, también con el tema de los productos, de los insumos desechables, porque hoy en día tienen una demanda impresionante. Por ejemplo, el tema de las mascarillas, los guantes, nosotros sabemos que ya es muy difícil conseguir para una persona. O sea, imagínense comprar para un servicio de alimentación o para un hospital completo mascarillas o guantes. O sea, las cantidades que se compran son a lo mejor 10 veces más altas que las que se compraban antes de la pandemia. Entonces, se ha producido como un retraso porque a lo mejor también, bueno, la demanda mundial, porque el tema es a nivel del mundo, entonces obviamente todos requieren los mismos productos y eso ha hecho que sea a lo mejor un poco más tardía la entrega de las cosas, pero no es que estemos desabastecidos, o sea, las cosas existen, pero se han demorado mucho más por un tema también que tiene que ver con la logística, con que las mismas personas que trabajan en estas cadenas se han enfermado, por ejemplo, las dificultades para la movilidad, con ese tipo de cosas. Y ya como pasando a un nivel más hogareño, ¿qué recomendaciones pueden existir para asegurar una inocuidad alimentaria que puedan aplicar las personas en sus hogares? Bueno, yo creo que lo principal es partir por el lavado de manos, o sea, ya el lavado de manos es algo de conocimiento público, que para nosotros los nutricionistas antes lo conocíamos más bien en el servicio de alimentación, donde muchas veces teníamos que andar insistiendo y tal vez pedir manipuladores para que lo hicieran adecuadamente, pero hoy en día esto es un procedimiento que ya lo conoce todo el mundo, ya todo el mundo sabe que el lavado de manos no debe durar, por ejemplo, menos de 40 segundos, entonces yo creo que la base para mantener en el fondo también la inocuidad a nivel doméstico. La primero, el lavado de manos. Luego, en el fondo, podríamos a lo mejor pensar en desinfectar, por ejemplo, superficies utilizando alcohol o cloro diluido, superficies como las bolsas que decía, por ejemplo, cuando uno trae las cosas con las compras, superficies como los mesones, donde yo puse las bolsas que traía desde el exterior, ya, chillo, ese tipo de cosas. Y después, en el fondo, podríamos pensar también en la desinfección de los alimentos, que como bien decía antes, es algo que en los servicios de alimentación se hacía desde hace mucho tiempo, pero que la verdad es que a nivel doméstico, yo creo que muy pocas personas tal vez lo hacían. Creo que hoy en día es importante que lo hagamos y ahí es importante que las personas sepan que para lograr la desinfección de los alimentos, primero tiene que haber un lavado de los alimentos con agua corriendo. Por ejemplo, en alimentos que son más duros, como tubérculos, como la papa, podemos incluso escobillarlos para poder retirar la tierra que está visible. Y luego nosotros podemos preparar una solución de cloro y sumergir nuestros alimentos ahí por un máximo de no más de 5 minutos y luego hay que enjuagar, ¿ya? Y aquí quiero hacer énfasis en que es súper importante leer las indicaciones de los fabricantes en relación al cloro. Además, es importante utilizar cloro que sea certificado, reconocido, ya porque hoy en día se están vendiendo muchos productos químicos a granel que desconocemos, la verdad, su poder o su eficacia, entonces tratar de comprar en el comercio establecido, utilizarlo de acuerdo a las indicaciones. Por ejemplo, para desinfectar alimentos, no utilizar clorogel o con cloro con aromatizante, sino que utilizar cloro normal, puro y diluido en agua. Generalmente la dilución que ocupamos para los alimentos es una cucharadita de té, que son 5 ml, por cada 10 litros de agua fría, y eso es importante también, la temperatura del agua, ahí podemos sumergir nuestros alimentos 5 minutos, y para la superficie es una solución más concentrada, y ahí ocupamos generalmente 4 cucharaditas de té, que son 20 ml, para 1 litro de agua. Entonces, obviamente esta solución es mucho más concentrada y también requiere un enjuague. ¿Ya? Es importante también que las personas sepan que una dilución incorrecta del cloro, que puede ser alta o baja, puede no ser eficaz, ¿ya? Y por el contrario, en algunas ocasiones podría ser incluso perjudicial para la salud, ¿ya? En muchas partes la gente piensa que mientras más cloro le pone, mejor. No. Entonces la dilución tiene que ser de acuerdo a lo que indica el fabricante o estas diluciones estándar como las que mencioné.
Perfecto, entonces con estas recomendaciones ya que nos está dando nuestra profesora, ¿no es cierto?, para que podamos implementarla en nuestras casas, que también es un servicio de alimentación, solo que a menor escala, ¿no es cierto?, donde también se los alimentos, también los consumimos. Es importante las diluciones de este cloro para poder generar esta desinfección que logra matar, ¿no es cierto?, a este virus, y que es súper importante para lograr alcanzar una inocuidad alimentaria, que es lo que estábamos hablando durante todo el programa. Así que ya para ir cerrando, queremos darle gracias a la profesora y a nuestras compañeras de poder participar, y los dejamos invitados para que puedan seguir aprendiendo sobre esta área de la nutrición que son los servicios de alimentación. Así que los dejamos invitados para nuestro próximo sábado. Si hay alguna que quiere mandar un saludo o quiere comentar algo para finalizar, está el micrófono abierto. Yo darle las gracias, muchas gracias por la invitación. Espero que nos volvamos a encontrar en estas instancias y en las instancias presenciales también en la universidad. Muchas gracias a todos. Perfecto, Muchas gracias a gracias, usted, profesora, profe. por aceptar la invitación. Ya, no